Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa tipo saco con un punto divino conocido como punto espigado. Hemos colocado los accesorios y la base en cuero vegano. Miren que les da un toque diferente, se ve hermoso. Cada semana estamos subiendo tutoriales completamente gratis de modelos que están en tendencia. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar este proyecto. Tengo tijeras, marcadores de puntos, cinta métrica, aguja de tejer de 7 milímetros, este es para realizar el cuerpo del bolso, aguja de tejer de 5 milímetros, este es para trabajar la base. Tengo una aguja pequeña de 3 milímetros, este es para mostrarle los puntos y para esconder hebras. Tengo una base ovalada, esta la puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Es una base de cuero vegano. Miren qué hermosa. Tiene unas medidas. De largo tiene 20 centímetros y de ancho tiene 10 centímetros. Voy a estar trabajando con trapillo pluma de trapillo puntitos. Aquí tengo un ovillo de 1 kilo. Si deseas adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página web. También vas a encontrar ahí materiales y cantidades, peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. El trapillo tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho. Vamos a comenzar trabajando primero la base. Aquí ya he colocado unos marcadores de puntos en los lugares donde vamos a realizar los aumentos. Hemos colocado un marcador, hemos saltado un espacio, un marcador, hemos saltado un espacio. Miren cómo lo he hecho. ¿Por qué lo hago ahora? Porque primero vamos a realizar una vuelta de puntos deslizados alrededor y después se nos hace difícil saber dónde vamos a realizar los aumentos. Si quieres realizar la base tejida, en la descripción del video o aquí arribita te voy a dejar el enlace del tutorial donde puedes realizar el paso a paso. Vamos a realizar los puntos deslizados. Esto los vamos a hacer en la parte derecha de la base. Tienen que identificar cuál de las dos es la que va a quedar hacia afuera y de ese lado deben comenzar. Vamos a dejar una hebra de unos 15 centímetros de largo. Vamos a comenzar de este lado. Siempre tienen que usar una aguja pequeña que pueda entrar por ese espacio. Toman hebra, llevan hacia adelante, dan altura. Aquí sí hay que dar la altura del largo del punto, no estirar, sino dar la altura así suavecito. Pasan el siguiente espacio, toman hebra, dan altura, deslizan la primera dentro de la que ya estaba en el ganchillo, dan altura nuevamente. Toman hebra y deslizan. ¿Por qué? Para que la base no se vaya encocando. Entonces la ideal es que quede completamente estirada. Vamos a ir dando altura al trapillo. Vamos realizando los puntos deslizados por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Ya he realizado el último punto. Miren cómo quedó esta vuelta de puntos deslizados. Vamos ahora a realizar el cierre. Vamos a tomar la hebra corta que hemos dejado al inicio. Vamos a darle altura a esta orejita y pasamos la aguja en el centro de esta última cadeneta. De adelante hacia atrás, tomamos la hebra corta y la llevamos hacia adelante. Vamos ahora a pasar la aguja debajo de esta última cadeneta, aquí de arriba hacia abajo, de la parte de abajo de ella. Tomamos la orejita reservada y nuevamente esa hebra corta la vamos a pasar dentro de este espacio. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante
Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí acomodamos y miren cómo nos ha quedado este cierre perfecto. Vamos a seguir trabajando con la hebra larga, la que va del ovillo. Vamos a trabajar la segunda vuelta y esta va a ser de puntos bajos alrededor de la base, pasando la aguja en el centro de cada cadeneta. Aquí tenemos el primer punto, damos altura. Vamos a aprovechar para esconder la hebra debajo de los puntos, aquí de la parte de atrás. Aquí realizamos el primer punto, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por las dos. Pasamos en el centro del punto, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí acomodamos los puntos y miren cómo nos van quedando los puntos bajos. Aquí ya estamos en el punto donde está el marcador. En este punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos dentro de ese mismo punto. Aquí tenemos el primero, el segundo, un punto solo, y aquí otro aumento. Y realizamos el siguiente aumento. Un punto solo. Y aquí vamos a realizar el último aumento. Miren cómo nos ha quedado el borde de la base. Vamos a trabajar puntos sencillos sin aumento. Y aquí vamos a realizar aumento donde tenemos los marcadores. Trabajamos hasta llegar a este último punto. Ya finalicé esta vuelta. Realicé los puntos de aumento. Igual como les expliqué este lado. Aquí he realizado un total de 40 puntos. Tengan presente que finalicen siempre con número par, porque al momento de realizar el cuerpo del bolso lo vamos a trabajar con número par. Entonces, si van a trabajar la base en cuero o van a trabajar la base tejida, debe finalizar con un número par. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta. Damos altura a esta orejita. Miren que está compuesta por 2 hebras. Ahora vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí reservamos y vamos a hacer el cambio de la aguja por la número 7, porque aquí vamos a trabajar ya la primera vuelta de subida. Esta va a ser de puntos bajos y es la que va a dividir la base del cuerpo del bolso. Entonces vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en medio de estas 2 hebras que les mostré anteriormente. Giramos la aguja, colocamos la orejita reservada, ajustamos hasta que la hebra de abajo quede del mismo largo de las demás.
tomamos hebra nuevamente, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita que está de la parte de atrás. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Así nos van quedando los puntos bajos. Los vamos a trabajar sin aumentos. Vamos a realizar el último punto. Ya finalizamos esta primera vuelta. Y miren cómo hemos dividido la base del cuerpo del bolso y nos ha quedado en el centro esta línea de decoración. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de esta primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Vamos a trabajar la segunda vuelta de subida y aquí vamos a comenzar con el patrón de puntos con el que vamos a realizar este proyecto. Este punto es conocido como punto espigado. Es una combinación de dos puntos, punto bajo corto y punto bajo largo. No es un punto centrado, son puntos bajos sencillos, siendo que uno es corto y se intercala con el largo. Vamos a empezar realizando el punto corto. Pasamos la aguja, miren aquí donde hemos llevado la hebra hacia atrás, debajo de ella, en medio de los dos puntos, colocamos la orejita reservada. Aquí ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a trabajar ahora el punto largo y ese lo vamos a hacer, miren que aquí ya tenemos el primer punto que es corto. El largo lo vamos a trabajar en el punto siguiente, en la base de ese punto. Traten que al momento de realizar el punto, la abertura del trapillo quede hacia arriba para que el punto quede bien organizado. Tenemos punto corto, punto largo. Vamos a trabajar el punto corto y lo vamos a hacer aquí debajo de la cadeneta siguiente. El punto largo lo vamos a hacer en el siguiente punto. Miren que aquí está la cadeneta del siguiente punto, debajo, en la base de ese punto. Vamos a realizar el punto largo. Vamos a dar altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Acomodamos el punto de esta forma. Vamos a realizar el punto bajo corto debajo de la siguiente cadeneta. El punto largo lo vamos a realizar debajo de la siguiente cadeneta. Vamos al punto de abajo, a la base. Aquí realizamos el punto largo. ¿Por qué lo realizamos aquí y no aquí? Porque aquí encima es donde va el punto corto. Entonces estamos trabajando punto sobre punto, siendo que como no es centrado, no puede ir en el centro, entonces va de este lado.
Entonces aquí va el corto, el largo, el punto corto, el punto largo, así lo vamos a ir intercalando. Vamos a realizar el largo, punto corto debajo de la cadeneta siguiente, vamos a realizar el último punto. Aquí finalizamos con un punto corto y miren que acá iniciamos con un punto corto. Entonces, para completar esta secuencia, en este último punto vamos a realizar un punto largo, pasamos la aguja en la base del punto, acomodamos la hebra, llevamos hacia arriba, tomamos hebra y cerramos. Y miren cómo hemos cerrado la secuencia: punto largo, corto, largo, corto, largo, corto, y así hemos realizado toda la vuelta. Miren cómo se ve. Si notan que de pronto la base se les va encocando un poco, es normal porque apenas estamos realizando la segunda vuelta de subida. Siempre que finalicen una vuelta, ustedes vayan acomodándola de esta forma, y a medida que vayan subiendo, la base va tomando su posición normal. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta. Damos altura a esta orejita, pasamos la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí reservamos. Vamos a abrir la tercera vuelta. Presten mucha atención porque esta cambia dependiendo de la secuencia con la que vayamos a iniciar. En la vuelta anterior iniciamos con punto corto, seguimos punto largo, punto corto, punto largo. En esta vuelta vamos a iniciar con punto largo, así que este primer punto también debe ser un punto largo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja debajo de este punto corto, aquí en la base. Vamos a tomar esta hebra que tenemos reservada y la vamos así, vamos a ajustarla que quede cortica, bien pequeñita. Colocamos hebra sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante. Damos altura, colocamos la hebra cortica sobre el ganchillo y vamos arreglando la hebra larga para que quede bien acomodada. Tenemos dos orejitas sobre el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Cuando nos toque iniciar con una hebra larga, de esta forma es que vamos a abrir el punto. Ahora vamos a seguir la secuencia: punto largo, punto corto, lo vamos a hacer debajo de la siguiente cadeneta. Este punto corto corresponde al punto largo de la vuelta anterior. Vamos a hacer el punto largo, vamos a irnos a la base de ese punto corto. Miren cómo va quedando la secuencia. Seguimos con punto corto. Vamos a seguir trabajando intercalando estos dos puntos, corto, largo, corto, hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto de esta tercera vuelta y cuando lleguen a este punto
tengan en cuenta con cuál punto fue el que iniciaron. En este caso, yo inicié con punto largo, quiere decir que este último punto debe ser un punto corto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y realizamos el punto. Miren cómo se ha completado ya la secuencia, corto, largo, corto, largo y así seguimos trabajando. Entonces vamos a hacer ahora el cierre. El cierre va a ser normal, ahí lo que cambia es cómo vamos a abrir. Entonces para abrir la vuelta debemos fijarnos con qué punto iniciamos la vuelta anterior. En este caso yo inicié con un punto largo, quiere decir que en esta vuelta debo de abrir con un punto corto. Paso la aguja debajo de donde la hebra fue hacia atrás, en medio de estos dos puntos, coloco la orejita reservada, ajusto muy bien y realizo un punto corto. Sigo la secuencia, debajo del punto corto siguiente realizo un punto largo y en la cadeneta de al lado realizo un punto corto. Así voy trabajando hasta completar la secuencia y llegar a este último punto donde debo finalizar con un punto largo. Ya realicé la vuelta y aquí finalicé con un punto largo. Si al momento de tu finalizar te das cuenta que tienes dos puntos iguales, verifica que no te haya saltado un punto. Vamos a hacer el cierre. Todos los cierres los van a hacer de la misma forma. Lo que va a cambiar es la forma como van a abrir. Entonces aquí en la vuelta anterior abrimos con un punto corto, quiere decir que la vuelta número 5 la vamos a abrir con un punto largo. Pasamos la aguja en la base del punto corto, ajustamos esta hebra, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, colocamos la orejita reservada y aquí cerramos. Ya tenemos punto largo, seguimos la secuencia, corto, largo, corto. Voy a seguir trabajando las vueltas y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Ya le he dado la altura a la pieza, miren cómo han quedado los puntos. Les quiero mostrar dónde hemos realizado los cierres y hemos abierto las vueltas nuevas. Miren que no tiene cicatrices, el punto está perfecto y miren que se ve continuo. De la parte de adentro, miren cómo quedó despaciosa y acá sí podemos notar una leve cicatriz. Miren ahí donde se ve. ¿Cómo vas a identificar las vueltas? Aquí he realizado 17 vueltas. Iniciamos con la primera vuelta de puntos bajos. En cada punto largo hay 2 vueltas, entonces los vamos a contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Siempre contándola en zigzag para que puedan saber cuántas vueltas llevan a medida que vayan realizando el bolso. Vamos a ver cuánto mide. De largo tiene 17 centímetros y de ancho tiene 25 centímetros. Si quieres realizar el bolso más alto, puedes seguir realizando vueltas. Ya depende de la altura que tú desees. Si lo quieres más ancho, te recomiendo usar una base más grande. Vamos ahora a hacer el cierre de esta última vuelta. Damos altura a esta orejita y vamos a pasarla debajo de la primera cadeneta. El cierre lo vamos a hacer normal
como hemos hecho en las vueltas anteriores. Ahora vamos a pasar la aguja donde, miren, la hebra, debajo de esa hebra, en medio de los dos puntos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. No vamos a hacer un punto porque vamos a realizar una última vuelta. Esta va a ser de puntos bajos, ya para darle un mejor acabado al borde. Entonces vamos a pasar la aguja debajo de todas las cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, pasamos la aguja debajo de la cadeneta siguiente, tomamos hebra, damos altura, vamos a pasar la primera dentro de la orejita que ya teníamos en el ganchillo. Así hemos realizado el primer punto deslizado. Vamos a pasarla debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, deslizamos dentro de la que ya teníamos en el ganchillo y repetimos el proceso. Y miren cómo nos tiene que ir quedando. Vamos a seguir realizando los puntos por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Ya finalicé la vuelta. Miren cómo quedaron los puntos. Todos están parejitos. Traten de no apretar mucho la puntada para que la boca del bolso no les quede muy cerrada. Miren. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Aquí ya yo he cortado la hebra. Damos altura a esta orejita. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Aquí. Y vamos a realizar el cierre simulando una cadeneta como esta. Nos tiene que quedar del mismo tamaño y vas a ver que no se va a notar que ahí hemos hecho el cierre. Entonces tomamos la hebra, colocamos sobre el ganchillo y llevamos hacia arriba. Vamos a pasar nuevamente la aguja. Esta vez lo vamos a hacer aquí en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás. Miren cómo se ve, aquí se ve un poquito floja. Ya la vamos a ajustar. Vamos a tomar una aguja más delgada, vamos a darle vuelta al bolso y nos vamos a ubicar acá de la parte de atrás donde está la hebra. Debajo de esta cadena pasamos la aguja, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Ya miren cómo se ha simulado el cierre. Vamos a esconder ahora la hebra sobrante. Esta la vamos a llevar de la parte de atrás de los puntos. Aquí corta y esta puntica van a realizar una costura o van a pegar con un puntico de silicona. Vamos a colocar ahora los herrajes o accesorios. Estos son los que voy a estar usando y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Aquí tengo dos argollas mosquetones. Estas son de 2 centímetros de diámetro. Tengo el broche en cuero vegano
Miren qué hermoso. Y esta asa en cuero tiene 1 metro de largo. Vamos a colocar el broche. Primero vamos a acomodar nuestro bolso de esta forma. Vamos a llevar los laterales hacia adentro. Pueden usar cualquiera de los dos lados para el frente, porque la cicatriz no se nota, entonces no tenemos una cicatriz visible. Podemos usar cualquiera de los dos lados. Voy a colocar las argollas. Pueden usar argollas más grandes. Vamos a hacerlo aquí en estos puntos. Después de haber realizado este proceso, ahora sí vamos a colocar el broche. Voy a ubicarlo a esta distancia. Si tú quieres, tú puedes subirlo más. Me parece que aquí abajo queda hermoso. Luce muy bien. Tú puedes reemplazar este broche en cuero por una tapa tejida, pero este le da un acabado espectacular. Mira qué lindo. Vamos a ubicar que quede en el centro. Vamos a contar las cadenetas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. De este lado 1, 2, 3 y 4. Y de este lado 1, 2, 3 y 4. Aquí. Ya tenemos bien ubicado el broche. Vamos a realizar la costura. Tú puedes hacerla con punto deslizado. Yo voy a estar usando una aguja lanera y voy a hacer una costura sencilla que simulen los puntos que ya hemos trabajado. Aquí tratemos de que no se nos mueva mucho. Vamos a pasar la aguja en la parte de abajo de los puntos. Dejamos una hebra larga de la parte de atrás. Pasamos la aguja nuevamente dentro del mismo espacio. Llevamos hacia atrás. Y en cada espacio vamos a hacer 2 costuras. Ya finalicé la costura del broche. Miren cómo quedaron los puntos parecidos a los que lleva el bolso. En la parte de atrás nos quedan estas 2 hebras.
Ustedes las pueden llevar junticas. Aquí, ya tenemos las dos hebras junticas. Vamos a hacer un nudito. Y estas dos hebras sobrantes las van a esconder debajo de los puntos. Ya he escondido las hebras. Miren que no se nota. Vamos ahora a ubicar esta parte del broche. Colocamos aquí. Aquí, verifiquen que quede bien nivelado. Colocamos el seguro. Vamos a asegurar las paticas, las vamos a llevar hacia afuera, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Hemos llegado al final de este paso a paso, espero que les haya gustado. Miren qué hermoso. Que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.